Rasgón, uno de los mejores caricaturistas de México, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y a quien le pregunto honestamente, Rafa, ¿ya determinaste a dónde volteaba Xóchitl Gálvez en el debate anoche? ¿Ya determinaste cuál iglesia mandó tumbar Claudia Sheinbaum? ¿Ya determinaste quién fue el asesor que le pidió que sacara el libro de Anabel Hernández, Xóchitl Gálvez en el debate? Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. No, pues ayer estuve en Tlatelolco ahí viendo cómo estaba viendo el debate, y me llamó profundamente la atención que Xóchitl Gálvez sí siguió las directivas que dio públicamente Jorge Castañeda del Go Negative, y se las tomó muy en serio. Se tomó el Go Negative tan en serio que seguramente crecieron sus negativos después de este debate. Yo creo que estuvo peor que en el primer debate, y estuvo peor por todas las cosas que comentas. Es decir, sí llegó desencajada. Fíjate, a pesar de que en la mañana habían tenido un acto importante en el Zócalo, porque sí tuvieron un acto importante en el Zócalo, con descalabros, porque estuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque es un hecho que hubo un conflicto alrededor de las vallas, que las vallas las habían puesto los organizadores de la marcha, pero que algunos de los marchistas o de los manifestantes quisieron quitarlas, y hubo agresiones contra los maestros, cosa que demerita mucho el actuar de la Marea Rosa. No fueron cosas graves, pero sí hubo agresiones. Sí creo yo que es un triunfo para López Obrador, a quien se le acusa de ser un autoritario, y sin embargo, en el Zócalo ayer tuvimos dos manifestaciones de gente que no está con el gobierno, ¿no? Y que tuvieron que convivir ahí, y que de hecho se enfrentaron entre sí. Bueno, pero a pesar de tener el apoyo de la marcha de la mañana, Xóchitl Gálvez llegó ya descompuesta. Yo siento que llegó perdida, y es chistoso porque la observación que haces nos la hacíamos muchos ahí. Daba la impresión de que Xóchitl tenía un chícharo, o que alguien le estaba o que algo estaba leyendo. Era una cosa así extraña, porque de repente como que se pasmaba, y de repente como que agarraba ruta. Y fíjate, cuando tú dices tenía la mirada extraviada, sí, yo creo que la tenía por dos razones. ¿A quién miraba Xóchitl? Por un lado, sí estaba tratando de encontrar el argumento. A ver, estaba buscando el teleprompter por un lado, y por eso se le extraviaba la mirada. Y la otra parte que es muy chistosa es que todo el tiempo estaba tratando como de ver de que Claudia la viera, como si fuera un niño que busca la atención de sus mayores, ¿no? Es una cosa muy significativa, porque te habla efectivamente de que es una candidata muy disminuida. Y yo sí quiero decirte que a la salida del debate, nosotros vimos a la gente del PRI, de Acción Nacional, del PRD, muy descompuesta, es decir, muy desencajada, muy molesta, incluso con el debate. Y bueno, es una señal de que no le fue bien. Y si tú revisas todo el alegato de Xóchitl Gálvez, pues es un alegato que no se sostiene. Es un alegato que está lleno de, es decir, es chistoso porque acusa a Claudia de mentirosa, hasta incluso saca un afiche un cartelito que extendía con la nariz, la silueta de Claudia, y que le crecía una nariz de Pinocho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que un chiste bastante malo, ¿no? Pero muy infantil, ¿no? Muy infantil, muy infantil. Yo de repente me sentí en primaria o en secundaria, ¿no? En primaria y secundaria. Y pero lo que es muy interesante es que todo el alegato se centró en agresiones. Trata de recordar cuáles fueron las grandes propuestas de gobierno que hizo Xóchitl ayer, y vas a ver que te vas a encontrar con problemas. Las únicas propuestas en las que hizo hincapié son propuestas que son inviables, como eso de abrir 100,000 escuelas de tiempo completo. ¿De dónde va a sacar el dinero? Es decir, estas propuestas básicamente lo que te revelan es que no está hecha para gobernar, no son propuestas serias de gobierno.
sus propuestas son o cosas muy delirantes o simplemente copias o calcas de la 4T, y hay una cosa que es muy interesante, y es que sí, insiste Xóchitl Gálvez en la idea de que los programas sociales están en la Constitución, no se pueden quitar, pero no nos explica, no nos dice que están en la Constitución justamente a pesar del voto del PAN, que votó en contra, y que están en la Constitución para que dejaran de ser programas que estuvieran sujetos al clientelismo electoral. Y en fin, a mí me parece que fue muy desastroso todo lo que le pasó a Xóchitl Gálvez anoche, ¿no? Fue muy penoso. Y además dijo cosas que son increíbles. Por ejemplo, se pone a decir, ¿cómo ¿cómo es posible que López Obrador se haya saludado a la mamá del Chapo? Y esto es un tema que es muy interesante, es un tema que es, detrás de este tema hay una cuestión ética que es de fondo. Tú no puedes culpar a la madre de un narcotraficante por los delitos del hijo, del mismo modo que tampoco puedes culpar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Tampoco puedes culpar de los delitos de una secuestradora a su hermana. Y la verdad, a mí me parece que Xóchitl Gálvez ahí se está metiendo en un terreno muy feo, ¿no? Definitivamente. Y me parece feo, malo y tonto, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención en el debate de ayer, y es que Xóchitl Gálvez sacó una y otra vez el tema religioso, lo que quiere decir que está buscando este voto religioso, después de que se reclama trotskista y feminista y todas esas cosas, está efectivamente haciéndole constantes guiños a ese sector ultracatólico. Empieza diciendo, yo soy Xóchitl Gálvez y defiendo la vida. Estos, perdón, todos sabemos que que el discurso de la defensa de la vida es esencialmente un discurso en contra de la despenalización del aborto. Y sabemos además que despenalizar el aborto es una cosa ética y que va a favor de la vida de las mujeres, porque muchas mujeres pierden la vida precisamente en abortos clandestinos. La penalización del aborto sí genera muchas muertes de mujeres. Es decir, son temas que son delicados. Dijo además en un momento dado, me pareció fantástico, como Claudia no cree en el pecado, en los pecados, yo sí me quedé muy sorprendido, es decir, ¿qué nos está diciendo? Claudia no tiene ética, porque no tiene la ética cristiana. Perdón, es una locura lo que está manejando Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, ahora, hay una cosa que yo quisiera recalcar y que me parece que es importante y que es estratégica. Si tú revisas, ayer lo que hicieron fue el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. Fíjate, hacen un cierre de campaña el 19 de mayo, cuando las elecciones son el 2 de junio. Es un cierre de campaña muy anticipado. Tanto Maynes como Sheinbaum pueden hacer campaña de aquí tienen toda una semana más de campaña. ¿Por qué cierran la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Y por qué lo hacen, además, en esta marcha rosa, que es una marcha que es apartidista, ¿no? Y yo sí creo que se vio un poco mermada, o se vio bastante mermada, por el hecho de que a mucha gente la convocaron originalmente diciendo que era una marcha ciudadana, y que ayer se vio clarísimo que fue una marcha del PAN, del PRI y del PRD, ¿no? Están y que fue una marcha que fue la marcha de cierre de campaña, tanto de Xóchitl Gálvez como de Santiago Tabuada. Bueno, este cierre de campaña tan anticipado, pues es claramente un anuncio de derrota. Básicamente lo que te están diciendo es, ya no vamos a hacer campaña, nos vamos a meter a otras lógicas. Y fíjate, hay una cosa que yo sí quiero señalar constantemente, ¿no? Que creo que no debemos de dejar de lado. Nos dicen que la marea rosa fue para defender la democracia, y quien convocan son los partidos del fraude electoral, el PRI y el PAN.
nos dicen que están en contra de un narcopresidente, no presentan una sola prueba de lo que es de que Andrés sea un narcopresidente. En cambio, tenemos todas las pruebas de que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pues estaba ligado al cártel de Sinaloa. Nos dicen que este es un gobierno represor, represivo, opresivo. Es decir, les pedimos que mencionen un solo acto de represión de este gobierno y no atinan a darlo. Nos dicen, por ejemplo, que es represión la cárcel a Rosario Robles, cuando es un hecho que quien le hizo la gran publicidad al tema de la estafa maestra fue precisamente Mexicanos contra la Corrupción. Eso no se nos olvide. Nos dicen que la persecución contra Alito Moreno es persecución política. No es persecución política. Lo que se ha sacado de Alito Moreno es investigación, son cosas que han sido documentados. Nos piden que el presidente se deje de meter en el proceso electoral. ¿Quién se metió en el proceso electoral de manera abierta si no fue Vicente Fox? ¿Quién se metió en el proceso electoral de manera abierta si no fue Felipe Calderón haciendo un pacto y un acuerdo con Enrique Peña Nieto? Nos dicen que están polarizando, que este gobierno polariza, que protestan y que marchan porque este gobierno está polarizando al país. Perdón, hay una polarización que es muy vieja, que es la polarización económica, pero hay otra polarización que ellos están alimentando, que es la polarización del go negative, la polarización de la guerra sucia. Si algo polariza a la sociedad, es precisamente la guerra sucia. Entonces, es una marcha, es un movimiento que está plagado de contradicciones, que no sabe cómo resolver esas contradicciones, yo sí creo que es el ocaso del viejo régimen. Y lo que sí percibo es que están ya apelando a cosas increíbles. Yo escuchaba ayer, me topé en Twitter con un video en el cual hay un debate de Violeta Vázquez Rojas con Crespo, y Crespo increíblemente argumenta que defendiendo, saca un argumento que es que muy erudito para defender que Xóchitl Gálvez dice mentiras. Dice Maquiavelo en El Príncipe que si no mientes no ganas. Es decir, te cae de madres que ese es tu argumento, que esa es tu gran defensa de Xóchitl Gálvez. Estás hablando de un texto de principios del siglo XVI. Estás hablando de un texto que está dirigido al príncipe. Te estás hablando de un texto que está dirigido vamos, que es un asesor, que es que muy astuto, que está, bueno, Maquiavelo era genial, pues, ¿no? Pero es un texto de un tipo que está asesorando al príncipe para que haga maldades. Pero el propio Maquiavelo tenía un fundamento ético. El propio Maquiavelo dice, si un gobernante solo ve por su propio bien, no será bien querido por el pueblo, no será bien recibido. Ese nunca va a ser un buen gobernante. Si tú mientes para defender negocios, no serás un buen gobernante. Entonces, lo que estamos viendo es una cosa muy complicada, es un cierre muy temprano de campaña, lo que quiere decir, lo que significa que el PRI, el PAN, el PRD, los empresarios, sobre todo, ligados alrededor de Claudia X González, ligados muy probablemente alrededor de Ricardo Salinas Pliego, se van a dedicar a hacer campaña de otra manera. Y estamos teniendo ya toda una serie de filtraciones, de denuncias, de que hay una compra de voto masiva. Y eso es lo que van a hacer de aquí a las elecciones. ¿Para qué gastar en campaña si bien puedes gastar en compra de votos? ¿Para qué gastar en campaña si puedes incidir de otra manera en la ciudadanía? Ahora, no lo están haciendo de manera indiscriminada. Yo no creo ni siquiera que estén comprando votos para la elección presidencial. Todas las filtraciones que tenemos, los trascendidos que tenemos, que obviamente hay que confirmarlos y hay que revisarlos, etcétera, es que están comprando votos en la Ciudad de México y que están concentrando todo su capital para tratar de ganar la Ciudad de México, donde ciudad que ellos piensan que pueden ganar. Las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que Clara Brugada tiene 11, 12 puntos de ventaja, pero, perdón, sí es un hecho que la derecha mexicana tiene la vieja costumbre de comprar voluntades, tiene la costumbre del fraude electoral, y es un hecho que el fraude electoral hoy en día se hace de otras maneras. Entonces, yo sí sugiero en materia de compra de posible compra de voto en Ciudad de México.
porque eso sí sería muy grave. ¿Y por qué se están centrando en Ciudad de México? Porque si de alguna manera Taboada logra ganar la Ciudad de México, esta derecha del PRI, del PAN y el PRD seguiría teniendo proyecto. Si la pierden, no tienen ya proyecto. Ahora, ¿qué es lo que cuál es el proyecto de Taboada en la Ciudad de México? Lo dijo. Es decir, en uno de sus debates habló de Veolia, es la privatización del agua. Veolia es una empresa francesa que tiene privatizada el agua en Querétaro y Aguascalientes. En Aguascalientes y en Querétaro, creo que sí, y en otra zona. También está la iniciativa de lo del metro, de hacer una tarifa diferenciada en el metro. Esto básicamente abre las puertas a la privatización del sistema de transporte colectivo. También, obviamente, detrás de Taboada está el cártel inmobiliario, ¿no? Que es el manejo de las licencias, de los prediales, etcétera, como un negocio extraordinario. Y también, no hay que olvidarlo, Taboada tiene un acuerdo explícito con dos grupos que son grupos porriles, que son el Sindicato Libertad, ¿no? Cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo está en la cárcel por secuestro express, y el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre titulado Orgullo, Fuerza y Poder Prieto. No hay que olvidar que Gutiérrez de la Torre está en la cárcel por trata de personas. Entonces, esto es lo que nos ofrecen. Fíjate, qué cosa tan perversa. Es realmente una alianza pues bastante siniestra, con grupos con grupos de porros, con grupos de empresarios poco escrupulosos. Imagínate una ciudad gobernada con estas gentes. Es decir, sí, dice bien el cambio, pero como bien dice la raza, lo único que le importa a este cuate es el cambio del uso del suelo y lo único que le importa es el cambio de la tarifa del metro. Entonces, perdón, sí estamos una vez más ante un proyecto clasista y estamos una vez más ante esa disyuntiva que llevamos rato teniendo. O pedimos o conseguimos un México en el que hay un México de derechos, o seguimos en la lógica neoliberal de tener un país en el que lo único que importa son los grandes negocios. Y pues Taboada y Xóchitl Gálvez representan y encarnan esto. Ahora, lo que tú me decías de la iglesia, fíjate, lo de la iglesia es una cosa ya muy probada. Es decir, efectivamente, cuando Claudia estaba en Tlalpan, hubo un cura que construyó una barda donde no tenía que estar. Creo que invadía una calle, tumbaron la barda y eso fue todo. Y ese fue el escándalo. Creo que dañaron una esquinita de una iglesia, pero jamás se cerró una iglesia, jamás se dañó. Es decir, es una cosa, es obviamente una mentira con toda la letra, ¿no? Mentiras que generalmente nadie cree, y los saludo con mucho gusto, queridos compañeros. Desafortunadamente perdimos el enlace que teníamos con Vicente. Él está, ya lo saben ustedes, en el constante trajín, y pues mientras iba en el tránsito perdimos la comunicación. Saludo con mucho gusto a Rafael Barajas el Fisgón, y también saludo con mucho gusto al periodista Francisco Paco Cruz y al periodista Jaime Hernández, aquí en Sin Censura, corresponsal de guerra. Queridos compañeros, esto que nos plantea el Fisgón es muy, muy interesante. De hecho, le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco. ¿Qué opinas sobre este debate? Fíjate que desde la semana pasada tú y yo analizábamos y reflexionábamos cómo es que efectivamente, además de los fraudes que podrían establecer, como bien plantea el Fisgón, en la Ciudad de México, además de la compra de votos, pues ahí está, de la forma más desafortunada, el actuar del Poder Judicial en todo esto. Ayer mismo la doctora Claudia Sheinbaum hablaba de pues cómo es que hasta se reunieron en casa de un ministro de la Suprema Corte de Justicia por instrucciones y amenazas de nada más y nada menos que la ministra presidenta Norma Piña. Y creo que esa sería la única forma con la que podrían llegar a enfrentarse de alguna otra forma a Morena y sus aliados, a la Cuarta Transformación, porque pues ya es más que claro que Xóchitl perdió y pues Maynes ni existe, ¿no?
Toño, sí, primero un saludo para ti, uno para el Fisgón y para Jaime, un saludo para los tres. Mira, fíjate, lo que yo estaba viendo prácticamente es que el debate, ah, el, ah, este fallido, digo yo, fallido cierre de campaña, 95,000, mira si atenemos a las cifras que dan o a los números que dan algunos de los periódicos que son de derecha, bueno, todos los periódicos son de derecha, pero algunos que ayer dieron cifras, 95,000 en una ciudad como la capital del país, pues eso es una vergüenza. Pero, bueno, decía el cierre de campaña, el debate, las filtraciones del Poder Judicial que acorralan a Norma Lucía Piña Hernández, las filtraciones nuevas sobre Xochitl Gálvez y su hermana la secuestradora, prácticamente han cercado el futuro de Xochitl, el futuro de Santiago Taboada Cortina, los han cercado y yo digo, pues ahora ¿para dónde van? ¿A dónde van a cerrar? ¿A dónde van a hacer campaña? ¿Qué van a hacer? Pues mira, yo digo, ya no les queda nada prácticamente ayer con la marcha rosa, la marcha, la marea rosa, que fue para mí una ola muy pequeña, pues ya no tienen a dónde ir. Prácticamente es para mí la concesión de la derrota y tiene razón el Fisgón cuando habla de que ya se acabó, ya están cansados, mejor van a ver a concentrarse en la Ciudad de México, yo digo también en la ciudad de Puebla, ciudades que podrían servirles como refugio, como santuario para algunos proyectos y para relanzar eventualmente en 2030 su proyecto político, pero para el que tampoco tienen un proyecto definido hasta dónde les va a durar Santiago Taboada, hasta dónde les va a alcanzar a su asociación con las mafias locales que tienen. Puebla también sería una salida, sí tienen varias salidas, y salidas y alianzas perversas como siniestras. La cuestión es hasta dónde les puede alcanzar. Yo, mira, lo que vi ayer en la marcha rosa, lo que vi en el debate, es que ya ya no les alcanza para nada, no tienen tiempo, estamos a 13 días del pico del proceso electoral que son las elecciones, hasta dónde podrían concentrarse. Norma Lucía Piña Hernández operaba prácticamente el fraude, yo digo no el fraude electoral presidencial porque difícilmente, como vemos las cosas, les puede alcanzar, difícilmente, pero sí intentaba operar, por ejemplo, personalmente la anulación de algunas casillas para evitar el triunfo de Morena en algunos distritos, para evitar que Morena tuviera las 2/3 partes del Congreso de la Unión, y eso por lo menos evitaría la debacle total del PAN y del PRI, en este caso la debacle de la derecha. Pero mira, después de lo que vi, después primero de las filtraciones que se dan a través de Salvador Frausto en Milenio, hay que reconocerle ese trabajo por lo que sea. Salvador Frausto hace un gran trabajo con esas filtraciones. Otras filtraciones que incluso nos habían entregado Sin Censura, que establecían que Norma Lucía Piña había formado un ejército de soplones para controlar a todo el Poder Judicial, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, se le está cayendo. Entonces, ¿hasta dónde va a poder operar Norma Lucía Piña Hernández? Pues yo digo, ya no tiene mucho margen. Y lo que mostró ayer Xochitl Gálvez, la verdad es que fue muy pobre, tan pobre como el trabajo que está haciendo Norma Lucía Piña Hernández, que hay que recordar que en 2015, en diciembre de 2015, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega arropada por dos personajes, ¿sí? Humberto Castillejos y Luis Videgaray Caso, que al mismo tiempo impulsan a Potisek como ministro de la Suprema Corte, pero se han quedado sin operadores, se quedan sin nada. ¿Qué más pueden hacer? Para mí, este domingo es un domingo negro para la derecha, para el PRI, para el PAN. Si estaban caminando a su autodestrucción,
digo que el domingo, y además de las filtraciones, la verdad es que el domingo se acaban, ya se les acabó a 13 días del proceso, de la culminación del proceso electoral, se acabaron, se vaciaron, echaron todo su resto, que para mí me decepcionó mucho la Marcha Rosa, tiene razón el Fisgón, iban a una cosa y al final les avisan que va a ser otra cosa, pero para mí ya se vaciaron, quedaron cercados, y yo ya no veo de veras un futuro para Xochitl, que nunca lo tuvo, para Taboada, que era su esperanza y que prácticamente se está vaciando aquí. Yo digo, ¿qué les queda después de la marcha, después de las filtraciones y después del del tercero y último debate, que además no muestra, mira, no muestra a Xochitl un empaque, ni siquiera de candidata, ya no de estadista, no muestra un empaque de candidata presidencial. Mira, ni siquiera la vi como senadora. Ayer era un personaje más ahí metido, tratando una provocadora en la que te puedes encontrar en cualquier marcha de la derecha, en cualquier marcha extremista. Sí, yo la vi a merced de Claudia Sheinbaum Pardo, que se comporta como, pues sí, yo digo que anoche tuvo empaque presidencial, entonces ya no hay para dónde moverse. Bueno, hasta Maínez, Jorge Álvarez Maínez, estaba muy suelto. Claro, no tenía nada que perder. Tiene todo que ganar, pero muy suelto, Xochitl muy acartonada. Yo digo, ya metieron entre Xochitl y a Norma Lucía Piña Hernández, le pusieron un cerco a la derecha. Ya no tienen para dónde hacerse, pero claro, yo siempre insisto, y a partir de aquí, bueno, lo hago hace 2 semanas, y a partir de ahora, urge de veras que lo que pasó anoche, lo que pasó en la marcha, las filtraciones de Norma Lucía Piña Hernández, no muestra nada. Claudia no ha ganado nada. A partir de hoy, tienen la obligación verdaderamente de poner en marcha una campaña para llamar al voto masivo. La derecha tiene recursos, tiene cualquier cantidad de recursos, son multimillonarios, pero van a tratar de comprar, sí, pero tienen que, Morena, Claudia Sheinbaum, tienen que poner en marcha un plan para llamar al voto masivo de veras. Mientras no se dé ese voto masivo, mientras no vayamos a las urnas, nada se ha ganado y la derecha es capaz de cualquier cosa. Así que yo digo, mira, ya están cercados, pero no van a perder hasta que verdaderamente le pongamos el último clavo al ataúd el 2 de junio y por la noche escuchemos los resultados. Antes yo digo lo mismo, las proyecciones, las encuestas solo muestran tendencias. Y con tendencias no se gana una elección. La elección se gana como fuimos en 2018 a votar el día de los comicios y por la tarde ni siquiera tuvimos que esperar en la noche. Por la tarde ya sabíamos que Anaya y Meade estaban fuera, que López Obrador había ganado las elecciones. Este cerco es solo eso, un cerco que se han impuesto ellas mismas o la misma derecha, pero mientras no vayamos a las urnas, digo, todo queda en proyecciones y las proyecciones son peligrosas, Toño. Sí, son peligrosas, pero vamos a ser claros en lo que nos estás planteando, querido Paco. Sí hay un riesgo de que pues busquen de alguna otra forma hacer trampa. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. Fíjate que desde esa reflexión que teníamos con Paco la semana pasada de cómo es que a lo mejor era necesario que llegara una Claudia Sheinbaum mucho más agresiva al debate para darle la estocada final a Xochitl, no se cumple precisamente por eso, porque ya con un empaque muy presidencial en el que ni siquiera voltea a ver a Xochitl Gálvez, en el que no le da ni siquiera algún tipo de importancia, que es así leído por la gente, así leído por los votantes. Estamos viendo en las encuestas que, bueno, pues sigue dominando casi con 30 puntos Claudia Sheinbaum frente a alguien como Xochitl Gálvez, quien se podría estar disputando ya el segundo lugar con Jorge Álvarez Maínez. Esta es la encuesta de encuestas que da Político MX, son casi 30 puntos ahí por lo que supera Claudia Sheinbaum, y hay que ser muy, muy claros en esto. Han intentado de todo, han hecho cosas muy, muy feas. Estos planteamientos que hace Xochitl Gálvez apelando a pues lo más pasional, lo más humano de la gente,
por ejemplo, al hablar de la Virgen de Guadalupe, al quejarse de que trajera a la Virgen de Guadalupe en la falda Claudia Sheinbaum, al haberla vuelto a acusar de ser una narcocandidata sin ningún tipo de pruebas. Es solamente el panorama de lo que podrían seguir haciendo, y cómo es que yo sí creo que Claudia Sheinbaum, en todo caso, sí presidencialmente, pero debió darle la estocada final a Xochitl Gálvez, decirle, oye, me estás acusando de ser una narcocandidata por un libelo que no se demuestra con ningún tipo de prueba. Esto que dices de que supuestamente los mismos narcos que acusaron a García Luna son los que acusan al presidente, pues no es así, porque esos narcos acusaron a García Luna en una juramentación frente a una corte en Estados Unidos, y este es solamente un libelo, y en todo caso, la que sí está en la cárcel es tu hermana, mija, ¿no? O sea, la que está en estos momentos enfrentándose incluso una cadena muy fuerte, porque así lo piden las víctimas, es tu hermana, pero no, tuvimos a la doctora Sheinbaum, muy presidencial, ni siquiera pelando ni metiéndose en camisa de 11 varas al hablar de Xochitl Gálvez, Jaime. Pues, mira, yo creo que, yo difiero, yo creo que Claudia Sheinbaum hizo bien en no dejarse arrastrar a una pelea en el barro, ¿no? Con Xochitl Gálvez. Y sí, mostrar que tiene más costuras presidenciables. Porque además, yo creo, querido Toño, querido Fisgón, querido Paco, que la gran pregunta que yo haría a todo mundo es, después del debate de ayer, ¿le quitaron a Claudia Sheinbaum su carácter de inevitable ganadora? No, desde mi punto de vista no se lo han quitado, no le hicieron raspaduras, no la magullaron, no le han quitado esa condición de ganadora inevitable. Sigue al frente en las encuestas realizadas a bote pronto la dan como ganadora. Por tanto, yo creo que no era necesario dejarse arrastrar al barro. Por otro lado, yo creo que la propia Xochitl Gálvez se ha ido suicidando en cámara lenta. Se ha ido poniendo la soga en cámara lenta. Todo el mundo le hemos contemplado este ejercicio, como ella solita se ha puesto la soga y va a terminar suicidándose. ¿Por qué? Porque los continuos errores en los que comete, los dislates, las equivocaciones brutales, ¿no? Propias de una mujer ignorante que no sabe muy bien, no entiende muy bien en lo que se ha metido y que no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que la elección de Xochitl Gálvez fue uno de los peores errores de Claudia X González, de Marquitititito y de Alito, más aparte los gerifaltes que operaron ahí en las sombras para designarla, ¿no? Y yo creo que yo no me confío, nunca me he confiado. He cubierto muchos procesos electorales y nunca aprendí a nunca confiarme en las encuestas. Y coincido en este sentido con el maestro Paco de que es necesario no soltar, no vender la piel del oso hasta que votemos todos, vayamos por legiones a votar, ¿no? A favor de mantener el proceso de transformación. Lo que sí me llamó la atención fue el último guión que emplearon tanto para la confección del discurso de Xochitl Gálvez en el Zócalo, porque todo esto ya tenía una línea muy definida, marcada por Claudio X González. Claudio X González ha sido el hombre que ha estado permanentemente detrás de todo esto. Él presentó el acto del pasado domingo, de ayer domingo, como realmente la batalla que tenían que librar contra el Plan C, ¿no? Para evitar perder la República, ¿no? Y esas son líneas de Claudio X González. El añadido de esto de que luchan por la vida, por la verdad, pues como anotó bien Fisgón, yo creo que es un intento por rebañar el plato de esos votos que ellos dan, que son más fáciles de conseguir entre los más pasguatos me refiero al voto ultraconservador de los católicos, porque tú platicas con esta gente y están convencidos de que Claudia Sheinbaum quiere cerrar las iglesias, de que quieren establecer un régimen comunista, o sea, aunque parezca increíble, piensan así.
Entonces, esta última mención, la mención de que Claudia Sheinbaum no respeta a la Virgen de Guadalupe, en fin, fueron recursos realmente a la desesperada por rebañar ese plato de votos de los católicos. Pero la gran pregunta también que yo me hago, o lo que considero muy interesante, y que puede regresarle en el corto plazo como un boomerang a Xochitl Gálvez, es porque flotaba en el ambiente, estaba en el ambiente, y ellos saben de lo peligroso que era esa revelación del encuentro de Norma Piña en lo oscurito con su aliado Alito Moreno, tratando de meter en el mismo saco a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. Eso estaba en el ambiente, y eso realmente, digamos que fue uno de los elementos que seguramente a mucha gente terminaron por escandalizarla y decir, no, estos hasta dónde van a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de Xochitl Gálvez de ayer fue tratar de morir matando, y por eso mismo se sacó del viejo saco de los trucos priistas y panistas esta acusación contra Mario Delgado, asegurando que Estados Unidos tiene abierta una acusación contra Mario Delgado. Déjenme decirles, evidentemente hay mucha gente que no sabe cómo funciona el sistema de justicia en Estados Unidos. Para lanzar una aseveración tan temeraria, realmente tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Para empezar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos jamás revela, ni confirma, ni niega si acaso hay la apertura de una investigación. O sea, no es como en México, ¿no? Entonces, cuando uno escucha a Xochitl Gálvez diciendo que por fortuna en Estados Unidos hay una investigación, uno pregunta, ¿pero quién se lo dijo? ¿Cuáles son los canales que ella utilizó? Y el propio Mario Delgado, respondiendo a esto, o tratando de salir al paso de esto, ha apuntado a Francisco Javier Cabeza de Vaca como el posible instigador de esta teoría de que hay una investigación en Estados Unidos contra Mario Delgado. Y lo que pasa también es que en medio de este totum revolutum en el que han intervenido Anabel Hernández, todas estas gentes, se les hace muy fácil decir, es que en Estados Unidos, por ejemplo, la línea argumental de Anabel Hernández, es que los fiscales me han dicho, y es que el Departamento de Justicia, a ver, el Departamento de Justicia, insisto, nunca confirma ni desmiente. Y para que un fiscal te revele algo, o sea, es como si él solito se estuviera dando un tiro en el pie, porque un fiscal jamás va a revelar algo. ¿Por qué? Porque el juicio se le cae por culpa del debido proceso. Entonces han mareado mucho a la gente entre estas Anabel Hernández, entre estas teorías de que va a haber una filtración o que había una filtración, pero desafortunadamente para Xochitl Gálvez, esa acusación contra Mario Delgado no se puede mantener en pie, no se va a mantener en pie, así te lo firmo, no se va a mantener en pie porque es falso. No es posible que el Departamento de Justicia, y si pide a alguien recabar, si yo llamo ahorita al Departamento de Justicia y digo, oiga, es cierto que ustedes tienen un caso contra Mario Delgado, el Departamento de Justicia va a decir, a ver, te voy a repetir por una milésima vez, nosotros no confirmamos ni desmentimos. Y además, quienes tendrían que estar enterados en primera instancia serían los canales de la Fiscalía General de la República, que tienen el contacto directo con el Departamento de Justicia, para ver si acaso la Fiscalía puede aportarles información que les permitan a ellos sustanciar la acusación, la supuesta acusación contra Mario Delgado. Entonces, no les ha funcionado. Luego, a mí lo que sí me cabreó y me dejó mal sabor de boca fue la actuación de los presentadores, los moderadores, que no pusieron orden ahí, porque permitieron que Xochitl Gálvez volviera a metrar este libro de Anabel Hernández, insistiendo que Claudia y el presidente tienen vínculos con el narco, que ninguno pudo alzar la voz y decir, señora, eso no está permitido. La utilización de carteles diciendo que Claudia miente tampoco. Y luego, francamente, a mí los moderadores, en serio, estuvieron ahí como floreros. Ninguno realmente realizó una pregunta, una contrapregunta
que realmente sustanciara algo, aportara algo, interpelara. O sea, muchas de las preguntas que vinieron junto con la pregunta que venía desde el público eran muy difusas, o sea, ninguna pregunta directa. Entonces, a mí sí me frustró mucho el formato, que yo creo que tiene que revisarse a fondo ese formato. Me frustró mucho la actuación de los moderadores, en todos los debates, pero especialmente en este, porque ninguno se atrevió a decirle a Xóchitl Gálvez, oiga, eso no está permitido. El INE ya dijo que no se puede hacer. Ahora, fíjate, a pesar de eso, yo creo que esos intentos de Xóchitl Gálvez de morir matando no le abonaron nada a su favor. Y ahora, claro, la gran pregunta es, ¿cuánto más les va a durar esa demostración de músculo de la marea rosa? Yo creo que no les va a durar mucho. Estamos todavía muy lejos, son 13 días. A la gente se le olvidan rápidamente estas cosas. Además, hay que tener en cuenta una cosa, el 29 es el cierre de campaña de Claudia en el Zócalo y eso va a estar apoteósico, ¿entiendes? Entonces yo creo francamente que la oposición ha administrado mal sus filtraciones, ha administrado mal los tiempos, eligió mal a una candidata y a estas alturas es muy difícil que se muevan las encuestas, queridos amigos. Sí, no, yo creo que hasta imposible que se muevan las encuestas. Suscribo absolutamente en lo que planteas de los moderadores. Resulta como cuando tienen estos espacios en las mañanas de lectura de encabezados y que parece que están declamando ahí como en la secundaria o la primaria una poesía, ¿no? Mamá soy Paquito, no hay travesuras, igual, no sé si faltó ahí un poco más de colmillo, pero ¿qué les parece que platicamos un poco más sobre las acusaciones duras utilizando el libelo de Anabel Hernández? Se nos está acabando el tiempo, pero esto se tiene que platicar y está muy buena la mesa. Le pido al equipo que nos grabe. Vamos contigo, Rafa. Resulta que pues tuvimos una Anabel Hernández quejándose este fin de semana de que nadie fue a la presentación de su libro y su libelo, ¿qué digo libro? De su libelo, este libelo en el que acusa a López Obrador de haber recibido dinero de un narcotraficante sin una sola prueba, así lo acusa. No va la gente a la presentación de su libro, está muy enojada y dice que esto se debe a la represión de López Obrador, es que esto es culpa de López Obrador. Veamos, escuchemos y lo platicamos con la mesa. O sea, no hubo locaciones, se pidieron locaciones. No hay las condiciones. Con la agresividad del presidente atacándome y llamando al odio, no hay las condiciones para hacer una presentación de libro que no termine siendo peligrosa para mí y para los propios asistentes. Nunca me había pasado una cosa así. Ni siquiera cuando García Luna quería matarme. Yo seguí presentando mi libro Los Señores del Narco. Claro, con un esquema de seguridad muy riguroso y eso, pero nunca me había pasado eso. Para un país que es el que tiene el mayor nivel de periodistas muertos, es muy grave. O sea, es que a ver, una cosa es efectivamente las amenazas de muerte que muchos hemos enfrentado, y una cosa es esa Anabel Hernández del pasado que fue amenazada de muerte por García Luna, y otra cosa muy distinta, que la gente no haya ido a la presentación de su libro. ¿Qué tiene eso de que ver, querido Rafael Barajas, con el presidente López Obrador o la persecución, la represión de la que habla esta muy arrogante, egocéntrica, ególatra de Anabel Hernández? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo debo confesar que yo en un momento dado sí llegué a creer en que Anabel era una periodista seria, porque hubo un momento en el que no había información y se ve que a ella le filtraban información importante de la DEA y la publicaba, y pues sí, contrastaba con el silencio enorme que había en el medio alrededor de García Luna, por ejemplo. Pero es un hecho que lo que ha hecho después es verdaderamente penoso. Y básicamente lo que deja pensar es que Anabel efectivamente tiene una cercanía. Yo sí llegué a la conclusión de que Anabel tiene esta acción porque muy probablemente tiene una cercanía
con alguna agencia norteamericana o le debe favores y básicamente está apoyando los intereses de este grupo, porque tú revisas lo que ha escrito, tú revisas lo que ha publicado y no tiene nada. Es una cosa penosa. Es decir, a mí me da de veras mucha vergüenza, ¿no? Que hayamos considerado, yo entre ellos, que Anabel llegó a ser una periodista solvente. No lo es. Es decir, no prueba nada, no dice nada que sea sólido. Lo único que pretende respaldar con sus acusaciones únicamente es que lo dice ella, que ella es la que está hablando. Y eso básicamente te habla efectivamente de un problema de narcisismo muy serio. Ahora, esto que dice, no hay condiciones para presentar el libro porque todo lo que ha dicho el presidente hace que todo esto sea inseguro, es verdaderamente, es hasta chistoso, ¿no? Es decir, yo le doy, es decir, yo no le doy ya el beneficio de la duda. Lo que está haciendo Anabel no es periodismo. Lo que está haciendo Anabel efectivamente son libelos y sobre todo el último capítulo en el que dice Claudia Sheinbaum es la heredera de esto, que hay un tipo que hablaba de que recibía unos sobornos en la Marquesa y que decía que se los daba una tal Claudia y que luego dice que esa Claudia es Claudia Sheinbaum. Es totalmente inverosímil, pues, ¿no? Y sobre todo es inverosímil a la luz de los hechos. Es decir, cuando decíamos, cuando muchos sospechábamos que Genaro García Luna estaba vinculado al narco, teníamos muchas razones para pensar eso. Había muchas cosas objetivas que nos llevaban a pensar que pues, si había un vínculo entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Felipe Calderón, no sabíamos quién era, pero teníamos fundamento. Aquí no hay absolutamente nada. Y lo mismo pasa, como bien dice Paco, con la acusación contra Mario Delgado. Esta no es una acusación nueva, es una acusación de hecho muy vieja que Mario Delgado ha desmentido ya en varias ocasiones, ya se ha cansado en desmentirla. Entonces, yo sí creo que a la derecha mexicana lo que le queda es echar a andar estas campañas de lodo. Y Claudia hizo muy bien en no entrarle a la campaña de lodo. Decía un abuelo de un amigo mío, decía, mira, nunca te pelees con un cerdo. Porque si te peleas con un cerdo, los dos van a quedar llenos de lodo, pero al cerdo le gusta. Entonces, Claudia lo que hizo en este debate es simplemente actuar como presidenta de la República y lo que hizo es cuidar la investidura presidencial que ya tiene. Entonces, en ese sentido, los dejó rebasados tanto a Maínez como a Xóchitl Gálvez, ¿no? Como a Gálvez los dejó en la lona. Y lo que sí es un hecho es que sí tendríamos, los mexicanos, tenemos que revisar qué es periodismo, qué es el periodismo serio y tenemos que exigir un periodismo mucho más digno que el que nos está presentando esta derecha, ¿no? Desde Tim Golding hasta Anabel Hernández, es que es pura paja, son puras mentiras, puras inferencias. Esto que dice Xóchitl Gálvez es lo mismo, son los mismos que acusaron a López Obrador, López Obrador de estar vinculado al narco, son los mismos que acusaron a Genaro García. No es así. Y en todo caso, no es lo mismo, incluso suponiendo que fue así, no es lo mismo hacerlo en un jurado, en un juicio, que sacarle unas filtraciones. Además, no son los mismos. Es decir, todo es falso, es increíble y sí se están rigiendo por la máxima de calumnia que algo queda. No, y además, yo no estoy seguro si Anabel Hernández está actuando así en función a alguna relación con alguna agencia de los Estados Unidos. En nuestro chat siempre dicen que le llegan al precio. A mí me da la impresión, queridos compañeros. A ver, eso no lo sabemos, eso es una inferencia. Yo tampoco la estoy acusando, pero sí, Me parece, no, déjame que te digo que querido Fisgón, que pareciera, ¿no? Hay muchísimas vertientes sobre el actor de Anabel Hernández, pero conociéndola, habiéndola escuchado aquí en Sin Censura tantas veces, sabiendo pues esta condición tan ególatra que tiene, a mí me da la impresión de que es más bien pues una especie de diferendo con el presidente López Obrador por el cual pues se agarró en una especie como que una especie de enfrentamiento muy personal con él.
Así es Anabel Hernández, yo se los comparto muchas veces. Por ejemplo, Rafael Barajas, el Fisgón, muchas veces pues, me ha permitido entrevistarlo, platicar conmigo. ¿Quién soy yo? Antonio Ruiz, ¿no? Pero llegó un momento durante la pandemia en el que Anabel Hernández no quiso que la entrevistáramos nosotros porque no estaba Vicente, le había dado coronavirus. Le dijo a nuestra queridísima Ceci Vega, a mí no me puede entrevistar ese tal Toño, lo que sea. A mí que me entreviste el conductor principal de Sin Censura, ¿no? Imagínense, ¿no? Pues yo creo que en medio de este tipo de circunstancias es más personal, responde más a la egolatría, a la arrogancia de alguien como Anabel Hernández. Le pido al equipo que nos grabe. ¿Tú qué opinas, querido Paco? Mira, Toño, yo lo voy a decir porque lo dije en 2009, perdón, es que aquí se me movió algo. Lo dije en 2009. En 2009, Anabel publicó Los Señores del Narco, yo publiqué Tierra Narca. Salieron el mismo día, el mismo todo. Yo tuve el libro de Anabel como una semana antes, como pasa con muchos libros que te los hacen llegar antes cuando estás escribiendo. Y yo lo dije, se lo dije a un grupo de reporteros, por eso siempre lo digo y no me lo voy a callar nunca. Me preguntaron, ¿ya leíste Los Señores del Narco? Y les dije, le llegué a la página 100. Y diga que llegué. Y les dije clarito, porque ahí están los reporteros, les dije, es un libro de ficción para chilangos de derecha, desinformados y pendejos. Es textual, lo que dije, no lo voy a esconder. Pasaron tantos años, bueno, primero pasaron unos meses y empezaron, ahí están las revisiones, ahí están algunas crónicas que se hicieron sobre su libro, sobre los míos también ahí están, pero empezaron a encontrar que había inferencias, que había especulaciones, que había cuestiones que no se podían probar, ¿sí? Yo recuerdo en esa época me dijeron, pues a lo mejor porque ella va a vender más libros que tú. Yo dije, pues esto está por verse, pero la verdad es que su libro sigue vendiendo muy bien. Mis libros han vendido muy bien, yo nunca me quejo, pero lo que dije es lo mismo y ahora con lo sostengo lo que dije entonces. Ciertamente tiene razón el Fisgón. En algún momento la mayoría de las personas llegó a creer que era Anabel una periodista seria, una periodista muy formal. Yo dije en 2009, no, eso no pasa. El tiempo me dio la razón y yo hoy lo digo, está fuera de sí. Yo insisto que hace muchos años, no ahora, hace muchos años, la mayoría de los periodistas mexicanos tomaron a las publicaciones de Estados Unidos o a las corporaciones policíacas o de inteligencia como un dogma, como algo de fe. Así que lo que decía la DEA, lo escribían sin chistar, sin cuestionar. Nunca nadie cuestionó, por ejemplo, muy reciente, en 2020, 21, 22, que la DEA era un nido de corrupción, que su coordinador general de México, toda Latinoamérica y Canadá, era un tipo corrupto que recibía sobornos en especie. Palmeri recibía sobornos en especie de los abogados de los capos. Y que había agentes por toda América Latina que recibían millones de dólares de los grupos del crimen organizado y que la DEA se había convertido en una corporación de inteligencia, una corporación de espionaje que tenía otros fines distintos a los iniciales, crear o diseñar políticas para prevenir, para combatir el tráfico de drogas, luego al crimen organizado, y que desde el 73, cuando la creó Richard M. Nixon, era una corporación diferente, era otra cosa que había fracasado y que en el 89 ya había visos, evidencias sólidas en Panamá de que había retomado el papel de la CIA y que la CIA se había hecho un poquito para atrás por el desprestigio que se cargaba en países como Chile, Argentina, México, a fines de 60, en los 70. Entonces, los periodistas mexicanos, bueno, nada más hay que ver cómo tomábamos, todavía toman muchos, cuando publica algo New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, San Diego Union, si lo dice un periódico de Estados Unidos, es verdad, y nunca lo investigamos, nunca lo confrontamos, nunca cruzamos información, nada. Tomamos lo que es verdad, lo que ellos dicen como un dogma de fe, y el Fisgón tiene razón. Yo y Jaime seguro que lo va a confirmar.
al periodismo mexicano le urge una purga, le urge verdaderamente encontrar el papel que tiene que jugar, le urge dignificar el oficio o dignificar la profesión, como lo quieran ver, le urge verdaderamente, no ahora, hace mucho, no es que ahora tengamos periodistas como Anabel, hemos tenido Jacobo Zabludovsky, López Dóriga, a cualquier cantidad. Yo lo platiqué en alguna ocasión, cuando yo le dije a mi papá, quiero ser periodista, mi papá era uno de los comandantes del cuerpo de granaderos, casi me deshereda. Seguramente era de las personas que le entregaba dinero a esos periodistas. Entonces yo digo, hace falta que redignifiquemos o dignifiquemos el oficio, que entendamos que la información como un derecho humano para la sociedad. Ya se pasaron los tiempos de engañar, mentir, tergiversar, especular. Nunca les ha importado la verdad, que estaban al servicio, no lo digo, lo publiqué en García Luna, el Señor de la Muerte. Había periodistas como Raimundo Rivapalacio que estaban al servicio de Genaro García Luna. Loret de Mola lo querían hacer candidato presidencial del PAN, le pagaron, aparte de los miles de millones de pesos que le dieron a la prensa, le pagaron a Televisa más de 120 millones de pesos, supervisados por Alejandra Sota, para hacerle una imagen presidencial a Genaro García Luna, y eso lo aprobaron esos periodistas. A Raimundo Rivapalacio lo veían los agentes de inteligencia como jefe de prensa de Genaro García Luna, jefe de prensa informal, ciertamente. Así que urge que redignifiquemos. Y mira, yo por otro lado digo también, Anabel tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana. Si las editoriales le publican, es cuestión de su editorial, y yo estoy seguro que vende muchos libros, lo sé porque la sigo. Empezamos el mismo año que apareció su primer libro, 2008, apareció el mío, que se llama Cártel de Juárez. Ella escribió con Arelí Quintero, y vende muchos libros porque hay mercado. Francisco Martín Moreno, que es un tipo mentiroso, tramposo, manipulador, ese que quiere quemar a los morenistas con leña verde en el Zócalo, vende muchos libros. Es decir, hay mercado para todos. Lo que digo es que si vas a escribir periodismo, tienes que probarlo, tienes que cruzar la información, tienes que confrontarlo. Y si vas a escribir libros periodísticos, pues estás expuesto a pasarlo, a que te pase lo que pasó ahora, que no vaya gente. ¿Sí? Uno se hace del prestigio, y el prestigio de pronto es engañoso, porque no es prestigio, es solo que no había nadie que dijera las cosas. Hay periodistas que nunca fueron conocidos. Jaime Hernández tiene toda la experiencia del mundo, es el único, verdaderamente el único corresponsal de guerra de México. Es el único. Yo siempre digo, pues si yo cubría Colombia por mucho tiempo, pero no lo mismo ser un corresponsal extranjero que un corresponsal de guerra. Y él entiende lo que pasa bien porque estuvo en Estados Unidos mucho tiempo. Yo cubrí las cortes en Miami, las cortes federales en Los Ángeles, cortes federales en El Paso, pero Jaime fue corresponsal en Washington. Yo no, él sabe cómo se mueven. Él fue corresponsal de guerra, y sí urge que redignifiquemos el oficio de informar en este país, Toño. Yo veo a Anabel como un caso que me da pena, porque además, pues yo digo, nunca me ha hecho nada, pero sí digo, cada uno tiene derecho a publicar sus invenciones, sus fantasías, y si la editorial te lo publica, está bien y tiene derecho a hacer su dinero, pero el periodismo, con todo respeto al mundo, es otra cosa. Si yo acuso al presidente López Obrador de ser un mandatario vinculado al narcotráfico, tengo que probar. Yo tengo un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, en el que digo, y es muy crítico, en el que digo las cosas que tuve que decir en su momento sobre López Obrador, y las podía probar, y las puedo probar todavía. Pero eso de acusar sin pruebas, de especular, la verdad es que es otra cosa, y el periodismo tenemos que entenderlo de otra manera. Así que, Toño, yo veo ese caso como ya muy patético. Ese libro me recuerda al libro de esta mujer, ¿cómo se llama? La que acaba de escribir un libelo. Chávez. ¿Sí? Elena Chávez. Elena Chávez. Es lo mismo. Y bajarte después de tener un prestigio malo, bueno, bajarte a ese nivel, la verdad es que está muy cabrón, Toño. Sí, no, esa es la verdad. No quiero yo hacerle la barba a ustedes tres, pero yo sí quiero decirles que en la universidad llegamos a estudiar sobre ustedes, sobre los verdaderos corresponsales de guerra,
los artículos que llegaron a publicar en el caso del Fisgón y bueno, todo lo que fue en su momento el Chahuistle, se llegó, me acuerdo mucho que en aquel entonces existía la controversia todavía muy analizada ya después de algunas décadas de la importancia del cartón periodístico para el periodismo como tal, pero efectivamente, como dice Paco, nos hemos enfrentado desafortunadamente a una prensa muy mediocre, y le pido al equipo que nos grabe, prensa muy mediocre, la que ya hemos hablado con Jaime, querido Jaime, esa sí es la realidad, ¿no? Nos hemos enfrentado pues al que tiene su nombre, al que a lo mejor tiene su presentación en una feria del libro. En el caso de Anabel Hernández, bueno, pues ella incluso tuvo una especie de amistad con el gran Anthony Bourdain. En una de las visitas que hizo Anthony Bourdain a México, uno de sus programas va con Anabel Hernández, etcétera. Y esto también como que impulsa un poco más, por decirlo así, su carrera. Pero pues de ahí en fuera, efectivamente, estamos hablando de planteamientos carentes de cualquier tipo de rigor periodístico. Sí, hijo, nos estamos metiendo en un tema. Empezó el Fisgón hablando de la necesidad realmente de repensar el periodismo, de reflexionar hasta qué punto realmente algunos han perdido el camino, algunos se han desbrujulado. Y es un debate tan necesario, pero también muy profundo. Creo que es necesario. Me ha encantado la forma en la que Paco ha hecho este recorrido. Y yo lo único que puedo aportar, porque lo vi, es, a mí siempre me sorprendió este crecimiento de lo que se conoce como narcoperiodismo, ¿no? O narcoliteratura. Y además porque fíjate, si haces una composición de escena de cómo es que el narcoperiodismo o la narcoliteratura cobró vida, tienes que poner por un lado, tienes que poner, por ejemplo, agentes de la DEA, algunos en activo, que durante mucho tiempo crecieron desde niños, imagínate, quieren ser agentes de la DEA o de la CIA. Hay muchos chavales que desde niños quieren ser agentes federales, ¿no? Luego, cuando llegan a ser agentes federales, su gran sueño es participar en una de estas operaciones, ¿no? De las que después ellos puedan platicar a sus nietos, ¿no? Pero lo que es más, si Hollywood, porque tú sabes que la historia de Estados Unidos se reescribe en Hollywood, dice, pero si lo que yo pasé pasa a formar parte de un libro o de una película, no, hombre, con eso yo estoy realizado. Entonces, hay muchos agentes de la DEA, esto me consta, en los que les gustaba pasar corriente a algunos periodistas en este afán de que dijeran, por ejemplo, yo participé en la captura del Chapo Guzmán. A mí me prestaron, esto es verídico, hubo un agente de la DEA que participó, le prestaron un uniforme de la Marina, participó directamente en la detención y después él narra cómo participó. Entonces, claro, empiezan así y entonces hay estudios muy serios de algunas universidades en Estados Unidos que precisamente le han hincado al diente al tema de la narcoliteratura. Y dicen, y yo coincido con ellos, en el sentido de que la fuente, la sustancia de esos libros son fuentes oficiales o de la DEA o de agencias del Departamento del Tesoro o del lado mexicano, fuentes de militares que de repente te tienen confianza y te pasan corriente o de exagentes, pero sobre todo los más dicharacheros suelen ser los exagentes que se han reconvertido, que han creado su propia agencia de investigación, ¿no? Todos, si tú los juntas todos, se convierte todos en fuentes y te llevan por distintos relatos, historias, ¿no? Y todo eso termina por conformar, cristalizar en obras de libros, ¿no? Y estos libros han tenido un gran impacto en el mercado, de la misma forma que ocurrió con el fenómeno de los narcocorridos, que generaron ganancias millonarias. Así, y entonces, la aspiración de quien escribe un libro sobre el narcotráfico es que en cuanto sale al mercado, los llamen de Hollywood. Dicen, oye, te compro los derechos de tu libro, porque solamente hay que ver las películas que hay sobre el narco, el Chapo, el Sicario, etcétera, etcétera. Entonces, es un negocio que deja mucho, ¿no? Y por tanto, en este proceso
de convertirte en un escritor de literatura narca, que además reditúa muy bien, mucha gente se pierde, ¿no? Y mucha gente que los lee da por sentado que esa es la realidad, ¿no? Cuando en el fondo sabemos que es mucho, pero mucha de invención de estos exagentes que quieren hacerse pasar por las protagonistas de una historia a lo mejor escucharon de oídas, pero luego ellos se ponen en primera persona. En fin, y luego te das a la tarea de ver con, digamos, bajo una luz más prudencial a los autores de estos libros y te das cuenta, no voy a decir nombres, pero en el caso de Anabel sí se puede decir, te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las primeras críticas o alguna de las cosas que detectamos, quienes a veces acudíamos a los tribunales o veíamos, detectamos, sobre todo en los inicios, Anabel no manejaba muy bien el inglés y a veces confundía las cosas, ¿no? Y por eso me sorprende ahora cuando le escucho, cuando dice, es que información de los fiscales, información, como si ella se fuera, sabes, a fumarse un puro o a tomarse unos tragos con los fiscales. Ja, 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 Anabel, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo dice? No, 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 te voy a decir a ti la exclusiva. El presidente, tu presidente está en medio de... Oye, pero ¿cómo están las pruebas? No te lo puedo decir. Porque si te doy las pruebas, quedo vetado. La DEA me dice esto y lo otro, ¿no? Entonces, hay muchos agentes que se van de la boca, hay muchos exagentes fantasiosos. Entonces, claro, si tú eres una persona que tienes una formación, como dice el presidente, gelatinosa, dices, bueno, pues total, o sea, el periodismo, para empezar, no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, a construir un libro, ¿no? Y entonces, pues hay gente que vive de eso, ¿no? Y como dice el maestro Paco, si las editoriales quieren publicar eso, adelante. Cada quien se juega aquí el tipo y la reputación como quiere. Pero luego que no se quejen de que no acude la gente a la presentación de sus libros, porque la gente no es tonta. Tú a la gente le puedes ver la cara una vez, 2 veces quizá, pero no 3 veces o 4 veces, ¿no? Es decir, yo ir a la presentación de un libro que es un libelo que no aporta pruebas tangibles y además tienes todos los días a un presidente que te está diciendo, a ver, ok, está este libro, muéstrame las pruebas, demuéstrame, a ver, Tim Golden, ven aquí, ¿por qué no me respondes esta pregunta? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo? A ver, la señora corresponsal del New York Times, la corresponsal jefe, ¿por qué te atreviste a publicar una información que era inferencia? Y además diciendo que tenían videos y audios, ¿por qué nunca lo sacaron? ¿Por qué? Entonces, yo creo que aquí hay muchísima desinformación. Los autores de narcoliteratura se han beneficiado durante mucho tiempo de esta sed que hay en el imaginario colectivo por construir, ¿no? Personajes, el Chapo, los Chapitos, el Mayo Zambada, porque hay que reconocerlo, son personajes, es como el tema de Malverde, ¿no? Que están ahí, son personajes de ficción. Entonces, para escribir libros de verdad, para escribir libros rigurosos, necesitas mucho tiempo, necesitas realmente corroborar no una vez, no una versión, 2 versiones, 3 versiones, que es lo que hace el periodismo, de verdad. Yo no me atrevería nunca, o sea, imagínate, estar como corresponsal en Washington o en Europa o como enviado, yo jamás me atreví a publicar una información teniendo una sola afirmación. Yo he estado obligado a cruzar esa información 1, 2 y hasta 3 veces. Tienes que compulsar, porque tu nombre es el que está de por medio. Y el día de mañana pierdes la credibilidad, y esto lo sabe muy bien el Fisgón y Paco. En periodismo se pierde la credibilidad así, y para recuperarla tardas siglos. No, y eso fue lo que pasó, eso es lo que probablemente le duela más a Anabel, más allá de cuando fue amenazada supuestamente de muerte directamente por Genaro García Luna y etcétera, pues se ve en las imágenes, las caras que pone, es eso, ¿no? Perdió completamente su credibilidad y esa es la razón por la cual la gente no va a la presentación de su libelo, no por otro tipo de circunstancias, no porque digan, ay, qué miedo me da ir a la presentación del libro de Anabel Hernández, porque seguramente va a estar ahí el presidente amenazándonos. Pues no, qué situación tan estúpida la que plantea, ¿no? Es en todo caso su propia realidad. Y bueno, pues queridos compañeros,
Yo quiero insistirles a ustedes que para mí es siempre un honor que me permitan ser parte de sus mesas, que pueda platicar yo con ustedes, los grandes, que ustedes sí me den chance, no como ocurrió en el caso de Anabel Hernández, que pues ella decía, no, yo solamente con el conductor principal de este medio, nada, ¿quién es ese tal Toño? No sé qué, no, que muchas gracias por ser, pues vamos, parte de este gran equipo de Sin Censura, y pues estábamos contigo, Jaime. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente también se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, querido Toño. Gracias. Es realmente un honor participar con el querido Fisgón, al que yo admiro, a mi querido Paco también. Y pues nada, nos vemos dentro de una hora en No Apto para Cínicos. También me pueden seguir a través de las redes en @JaimeJurno. Hasta la otra, camaradas. Hasta la otra, pues vamos de atrás para adelante. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga. Toño, pues yo un abrazote para el Fisgón, que siempre aprende uno con él, la verdad. Con Jaime, pues sabes tú, mi amistad también con él, y contigo, Toño. Y mira, yo ayer estuve en una presentación, había 17 personas, yo con eso soy feliz. Estábamos en Texcoco, en un restaurante pequeñito, El Mar, poquito, no me acuerdo si eran 20 más o menos, pero estaba yo feliz, estaba contento. Llevaban mi libro y mis libros viejos para firmarlos, así que nunca espero que haya multitudes, y si las hay, qué bueno, pero yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Toño, como siempre. Estos tres señores juntan multitudes cuando tienen presentaciones. Fis, también te agradecemos, por favor, compártenos tus redes sociales. Estoy en fisgonmonero@yahoo.com, en Twitter, y bueno, también de veras es un gusto estar con Paco, es un gusto enorme estar con Jaime, es un gusto estar contigo, Toño, y bueno, decir que efectivamente tenemos que revisar el periodismo. Es increíble la calidad, la baja calidad del periodismo que llegamos a tener en este país, y cómo de repente algunos periodistas que realmente son poco serios, pero que se salían del discurso dominante, de repente parecían ofrecer aire fresco. Y ahora, con el tiempo, con la perspectiva, digamos, con cómo se han sofisticado cómo se ha sofisticado el periodismo, cómo se ha ido haciendo cada vez más sólida la formación de mucha gente, pues ya vemos que estas cosas que alguna vez vimos como aire fresco, serán en realidad muy tóxicas, no, simplemente no funcionan. Y aquí sí, yo sí creo que tenemos que revisar el periodismo que hacemos, y hay una máxima periodística que hay que tener siempre presente. Bueno, pues, por supuesto que puedes especular, que puedes tratar de darte explicaciones, pero si vas a publicar algo, tienes que confirmarlo con certeza, sobre todo si lo vas a publicar en un libro. Decía una máxima vieja del periodismo, te dice, si tu mamá te dice que te quiere, busca 3 fuentes que te lo confirmen. Sí, exacto. Y eso es lo que no hace Anabel. Sí, Anabel cree que todo el mundo la quiere, y pues ya nos dimos cuenta de que no, no tan así. Queridos compañeros, yo les agradezco de verdad el haber sido parte. Gracias. Ahí tienes estos 3 grandes periodistas, Rafael Barajas el Fisgón, Francisco Cruz y por supuesto Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Le pido